Gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando en esta semana, serie Héroes de la Fe, en un tiempo donde requerimos tanto precisamente de acrecentar nuestra fe, y no solamente en este tiempo, recuérdalo, siempre debemos de buscar tener una fe que honre al Señor. Y bueno, la semana pasada vimos algunos aspectos importantes, pero voy a mencionar también lo que vimos la semana antepasada de una manera muy breve. Por ejemplo, en la primera semana o en la primera predicación sobre esta serie, vimos la definición de fe, que está claramente descrita en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde nos dice la palabra: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. También vimos que sin fe es imposible agradar a Dios, y esto nos lo dice Hebreos 11, versículo 6, donde dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. También vimos que la fe nos bendice para salvación, pero también nos permite agradar a Dios. Y vimos en este sentido una doble función de la fe. La primera función que encontramos acerca de la fe entonces es que por medio de la fe podemos alcanzar ese regalo de gracia, de salvación inmerecido que el Señor ha dado para cada uno de nosotros. Pero también podemos por medio de la fe agradar a Dios, y en este sentido la fe se convierte en un instrumento de adoración para el Señor. Qué precioso es que por medio de la fe podamos adorar, podamos agradar al Señor. En la segunda semana de esta serie estuvimos hablando ya de ejemplos en específico de hombres muy importantes que nos hablan acerca de la fe. Y el primer hombre que estuvimos analizando fue Abel. Abel, que fue un hombre que agradó a Dios con su fe, y Abel, que fue un hombre que buscó dar lo mejor para Dios. Y algo que intentamos dejar muy claro en la semana pasada fue precisamente que Abel no solamente se enfocó en dar algo a Dios, en ofrecer algo a Dios, sino que se esforzó en dar lo mejor para Dios. Fue de ahí que leíamos lo que nos dice Hebreos 11:4 acerca de este hombre de fe. Dice así: por la fe fue que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. En esta semana vamos a ver un personaje más en esta serie de la fe, y estaremos hablando de Enoc. Enoc es un personaje que en la palabra nos muestra grandes enseñanzas, un personaje que incluso cae en situaciones donde no podemos explicar de manera natural cómo fue que pasó por esas situaciones, pero lo más importante es la fe que demostró, y que por lo tanto es por eso que es mencionado en el libro de Hebreos también como uno de estos héroes de la fe. Vamos a enfocarnos entonces para iniciar en Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, donde nos dice de la siguiente manera. Dice así: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Antes de avanzar, quiero recordarles un poco de lo que hemos estado viendo acerca de la fe. Cuando menciona aquí que fue por la fe, se está utilizando también una vez más esta misma palabra, o la esencia de esta misma palabra, que es emuná, que quiere decir una fidelidad o una fe práctica delante de Dios. Recordemos que hemos estado enfatizando mucho acerca de tener una fe no solo académica, no solo teórica, sino una fe práctica. Una fe que a través de lo que hemos creído nos lleva a vivir día a día conforme la voluntad de Dios, de tal manera que podemos agradar a Dios. Es por eso que nos menciona entonces aquí acerca de Enoc, que fue por este tipo de fe
que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. En hebreo esta parte acerca de que desapareció porque Dios se lo llevó, y en los originales menciona que fue tomado, que fue arrebatado, o incluso hay algunos traductores que podrían usar la palabra que fue raptado por Dios. La Biblia amplificada, por ejemplo, menciona que no fue encontrado más porque Dios lo había tomado. ¿Qué situación tan impresionante es esta? La Biblia nos deja muy en claro que Enoc fue uno de estos dos personajes en la Biblia de los cuales no conocieron la muerte física, sino que fueron arrebatados, fueron tomados por Dios en vida. Eso debe de ser una experiencia muy impresionante, la que vivieron estos hombres de Dios, como Enoc y Elías, que fue el otro caso. Pero aquí podemos ver que hubo algo especial seguramente en la vida de Enoc que provocó esta situación tan impresionante, el que fuera tomado vivo por Dios. Vamos a continuar con la lectura de Hebreos 11:5 al 6. Dice así: pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Enoc era una persona que agradaba a Dios. ¿Cómo somos tú y yo? Vamos a continuar. Versículo 6, que ha sido versículo central en estas semanas. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Me llama mucho la atención en lo personal que este versículo 6 tenga como contexto, antecediéndolo, al versículo que nos narra la vida de Enoc. Interesante ver que el versículo 6, que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, mencione antes de él a un hombre que precisamente tuvo la peculiaridad de que agradaba tanto a Dios, que tal vez podremos atrevernos a decir que por eso fue tomado por Dios en vida. Qué impresionante situación. En realidad es una situación poco común en la palabra de Dios. Aquí debemos de tomar muy en cuenta entonces que este versículo central, este versículo 6 que hemos estudiado, de que sin fe es imposible agradar a Dios, tiene como contexto a un personaje que agradó a Dios. Pero para darle más profundidad a esto que estamos viendo acerca de la fe y viendo el ejemplo de Enoc directamente, vamos a ir a la historia de Enoc que la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 5, versículos del 18 al 24. Génesis capítulo 5, versículos del 18 al 24. Vamos a leer lo que dice la palabra y vamos a ir analizando algunos de esos aspectos muy importantes. Dice así la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Yared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Ya tenía bastantes años Yared, ¿verdad? Yo ya no me siento tan mal de haber tenido a Dariel un poquito ya más grande, pero había en este tiempo hombres que vivían muchos años y que por lo tanto era común que a esta edad fueran padres. Entonces dice, cuando Yared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Yared vivió 800 años más. Recuerda, estamos hablando de años como los actuales, no estamos hablando de años más pequeños, son años o fueron años iguales que los que vivimos en la actualidad, de 365 días. Y dice, y tuvo otros hijos e hijas. Yared vivió 962 años y después murió. Después nos dice la palabra también lo siguiente en el versículo 21. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Atención en el versículo 22. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Si puede, repita ahí desde su casa, íntima comunión con Dios. Dice, 300 años más vivió en íntima comunión con Dios y tuvo otros hijos e hijas.
Versículo 23 dice, Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios. Una vez más vemos esta frase, andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Wow, cuando yo leo esto me impresiona mucho y me emociona pensar en un hombre como Enoc, un hombre que tuvo una vida donde se enfocó en tener una intimidad muy profunda con Dios, de tal forma que agradó a Dios y Dios decidió llevárselo vivo. Esto es algo muy impresionante, es como para película de Oscar, porque es una situación en la que muchos de nosotros deberíamos de estar pensando vivir. Una situación de íntima comunión con Dios. Pero dentro de esto quisiera hablarte de 3 aspectos importantes, que obviamente hay mucho más que sacar de estos versículos, pero quiero mencionarte para esta predicación 3 aspectos importantes que recalcar. El primer punto está en el versículo 22, donde nos habla de que después de que tuvo Enoc a Matusalén, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Y aquí hay algo muy interesante, porque quiero enfocar este punto al punto de la paternidad. Hay muchos teólogos que han coincidido que aquí hay una situación que se puede subrayar relacionada al tema de la paternidad. Y yo le doy gracias a Dios porque seguramente muchos papás, no mamás, me refiero a papás en específico, nos están viendo actualmente. Y esto es para ti y es para mí. Estos 3 puntos, entonces el primero de ellos se va a enfocar a esta paternidad. Y vamos a ver lo siguiente, vamos a darnos cuenta que inmediatamente de que nace Matusalén, después del nacimiento de Matusalén, dice que Enoc vivió en una íntima comunión con Dios. Algo, según muchos teólogos o algunos teólogos, algo sucedió en la vida de Enoc al momento de tener a Matusalén, de convertirse en padre, que le hizo ver la importancia de una vida de caminar íntimamente, de vivir íntimamente con el Señor. Algo sucedió. Esto fue como un parteaguas seguramente. Después del nacimiento de Matusalén, la paternidad entonces probablemente dio a Enoc una perspectiva diferente de la comunión con Dios. Es decir, muy seguramente Enoc comenzó a ver a Dios más como un padre. Qué importante es que veamos así a Dios, como un padre. Qué importante es recordar que por medio del sacrificio de Cristo Jesús, una vez que hemos sido aceptos y que hemos, por la gracia de Dios y por la ayuda del Espíritu Santo, hemos decidido seguir a Cristo, convertirnos en sus discípulos, no solamente nos convertimos en esto, sino que también dice la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Entonces nos convertimos también en sus hijos y por lo tanto, por lógica, Dios es nuestro Padre. Qué importante es verlo así, pero no como cualquier padre, sino como el Padre ejemplar, como el Padre más grande, más amoroso, más justo, con más misericordia y más gracia que exista. Un Padre que sabe disciplinar cuando es necesario hacerlo. La Escritura nos muestra de diferentes maneras la importancia de la paternidad. Podemos ver en la Escritura que nos habla de los patriarcas, donde les da esta figura importante a los hombres, a los padres. Nos habla la Escritura también de la bendición que se le daba regularmente al primogénito, y esta bendición la daban los padres entonces al que nacía primero en su hogar, pero también extendía bendición a sus otros hijos. Entonces la Escritura nos habla también de una paternidad que extiende bendición a los hijos. Qué importante es. Nos habla también de la bendición que dio ese padre al hijo pródigo cuando se descarrió y decidió tomar sus decisiones. Y sin embargo, este padre siguió orando, pidiendo al Señor, intercediendo por su hijo, y lo recibió con gracia, al igual que como hemos sido recibidos varios de nosotros en algún momento. Nos habla también la palabra de que el rol del padre es
sumamente importante. Nos queda entonces claro aquí, y ese es el punto, el primer punto que yo quiero aclarar o quiero subrayar, que el padre es una figura muy importante en nuestros hogares. Hoy tenemos en día una oportunidad muy grande para aquellos que están o que estamos de alguna manera guardados ahorita en casa, quedándonos en casa más tiempo. Tenemos una gran oportunidad para poder ministrar, servir más a nuestros hijos, poder ser de bendición para ellos, porque Dios va a mostrar parte de su amor, Dios va a mostrar parte de su naturaleza por medio de la bendición y del amor que nosotros podamos extender a ellos. Eso, hermano, lo tenemos que entender de una vez por todas. No estés esperando a que la escuela dominical le dé bendición a tu hijo, no estés esperando a que la reunión de jóvenes bendiga a tu hijo, seguramente lo hará, pero comienza tú a hacerlo. Tú eres el principal vehículo de bendición para tus hijos. Y el entender esto, al igual que Enoc, te debe de hacer, como dice la Escritura, vivir en íntima comunión con Dios. Eso es algo que debemos de tener muy en claro los creyentes, que tenemos esa bendición de ser padres. Yo recuerdo muy bien, y es algo que quiero mencionar, cuando nació mi hijo Dariel. Sin duda alguna fue uno de los momentos en el que Dios me mostró o me enseñó un poco más acerca de su grande amor. Cuando yo lo pude ver, fue algo muy precioso el poder tener la oportunidad de ver cuando nacía, poder ver cómo él venía a la vida, el poder haber cortado el cordón y tener la bendición de bendecirlo en ese momento. Recuerdo muy bien que la doctora, que es una excelente amiga mía, muy buena amiga mía, me dijo, di una bendición para él antes de cortar el cordón. Y es una gran oportunidad que Dios nos da, el poder bendecir a nuestros hijos. Y la Escritura lo deja muy en claro. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 7 nos dice la Escritura: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿De qué está hablando? De los estatutos y de las ordenanzas, de las enseñanzas que el Señor nos ha dejado establecidas en la Escritura. Esto es de lo que hay que estarle hablando a nuestros hijos. Esto es lo que hay que estarles ministrando a nuestros hijos. Pero atención, hermano, no podremos ministrarles lo que no tenemos. Si tú y yo no tenemos una vida íntima con Dios, difícilmente podremos ministrarles eso a nuestros hijos. Qué importante es hacerlo. Qué importante es vivir en intimidad con el Señor para poder así también bendecir a nuestros hijos. El segundo punto o aspecto que quiero mencionarte en relación a esta escritura que acabamos de leer está relacionado al verbo andar. Recordamos aquí que en el versículo 24 la Escritura nos menciona que después de que tuvo también a sus otros hijos, ¿verdad?, e hijas, y que vivió esta cantidad de años, nos dice la palabra, el versículo 24, andando en íntima comunión con Dios. Este verbo andar, obviamente lo podemos también tener muy similar al verbo caminar. Algunas versiones lo van a mencionar así: caminó con Dios. Dice que no caminó con Dios. Y caminar en íntima comunión con Dios es algo esencial en nuestra vida. Vivir en íntima comunión con Dios es importante. Caminar en intimidad con Dios es importante. Confiar en Él como confiaría un hijo hacia su padre, o la confianza, o con la confianza que tiene un hijo hacia su padre. Caminar con Dios, pon mucha atención en esto, en medio de un mundo donde muchos caminan contra corriente, es decir, la mayoría está caminando, dando la espalda a Dios y siguiendo sus propios caminos, sus propios pensamientos, sus propios estatutos. Caminar con Dios en medio de un mundo donde muchos caminan contra corriente, donde muchos caminan alejándose de Dios, eso es terrible, donde muchos caminan sin Dios
Y peor aún, donde muchos instan o invitan a otros a no caminar con Dios. Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 6, nos dice entonces lo siguiente acerca de Enoc. Quiero que pongas mucha atención y te des cuenta cuál era la atmósfera, el ambiente social en el que vivía, y obviamente espiritual, en el que vivía Enoc. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6. Dice así: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Importante darnos cuenta cómo fue el ambiente social y espiritual en el que vivió Enoc. Dice la Escritura que la gente pensaba o imaginaba, y lo que pensaba e imaginaba era siempre y totalmente malo. Constantemente estaban en la maldad. Yo me atrevería a pensar que seguramente la generación de Enoc fue una generación aún más terrible que la generación que estamos viviendo en la actualidad. Actualmente sí, vivimos muchos aspectos de odio, muchos aspectos de egoísmo, muchos asesinatos, muchos secuestros, muchas situaciones terribles de maldad, de pecado. Pero la realidad es que muy probablemente la generación que vivió Enoc era aún peor en la que estamos viviendo en la actualidad. Hay muchos teólogos e historiadores que han hablado de situaciones que vivieron de manera terrible. Pueblos que se encargaban de sacrificar a sus hijos vivos para otros dioses, echarlos al fuego, que los devoraran los animales, destazarlos. Situaciones de incesto que se vivían de una manera horrible. Y otras cuantas situaciones de pecado en las que estaba inundada esta generación. Enoc, el hombre que caminó con Dios, el hombre que agradó a Dios, vivió en medio de esta generación. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Tú y yo no tenemos excusa para decir que es que está difícil vivir agradando a Dios en estos tiempos. Mira cuánta cosa hay. Basta con que me meta al internet, basta con que prenda la tele, con que vea los comerciales, con que camine en la calle y las cosas van a estar terribles. Tú y yo no tenemos excusa para decir que no podemos vivir agradando a Dios. Porque si Enoc, que vivió en una generación peor que esta, pudo agradar a Dios y caminó con Él, claro que con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo también nosotros. Génesis 6, versículo 9 nos dice lo siguiente acerca también de caminar con Dios. Voy a comenzar a leer algunos versículos que nos hablan del caminar con Dios. En Génesis 6:9 dice: este es el relato de Noé y su familia, que por cierto estaremos hablando de él la próxima semana. Pero dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. Pon atención en esto. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo o caminó en íntima comunión con Dios. También encontramos en el capítulo 17 de Génesis lo siguiente: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Vemos una vez más la intencionalidad de Dios para con los hombres, para con aquellos que hemos sido redimidos. Pon mucha atención en esto, hermano. Para aquellos que hemos alcanzado la gracia del Señor, el anhelo del corazón de Dios es que vivamos con integridad. Génesis capítulo 48 versículo 15 dice: luego bendijo a José con las siguientes palabras. Está hablando de la bendición que estaba dando Jacob a sus hijos, y aquí está bendiciendo específicamente a José. Y fíjate lo precioso que le dice, porque esto le puedes decir tú también a tus hijos: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac,
el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, etcétera, etcétera. Pero quiero subrayar aquí el siguiente punto o aspecto. Dice aquí que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac. ¿Qué hicieron Abraham e Isaac? Ellos caminaron con Dios. Miqueas capítulo 6 versículo 8 es una palabra profética para el pueblo en un aspecto muy profundo. Fíjate bien lo que dice. Dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Atención, lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto. Que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Muy importante caminar con humildad delante de Dios, con integridad. Muy importante anhelar en nuestro corazón, hermano y hermana, el caminar íntimamente con Dios. Esto nos lleva al tercer punto. Y el tercer punto es el vivir entonces y caminar con Dios en intimidad, hermano, es un acto de fe. Es un acto de fidelidad, de practicidad. Recuerda conforme a lo que hemos estado viendo, de esta fe que no solamente se queda en la teoría, sino que se mueve a la práctica. El ejemplo de Enoc nos puede llevar no solo a agradar a Dios, sino incluso a proteger incluso a la familia misma de Dios. Mucha atención con esto. Cuando tú estás agradando a Dios, muy probablemente vas a bendecir a tu familia nuclear, a la familia cercana. Muy seguramente podrás incluso bendecir a tu familia extendida. Pero también muy seguramente podrás bendecir a tu familia en Cristo, al cuerpo de Cristo. Y yo creo que si tú eres una persona que ama al Señor y has recibido la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, seguramente tú quieres servir al Señor. Y una de esas maneras es sirviendo a nuestros hermanos en la fe. Y aquí te quiero hacer la mención de una parte de la Escritura que nos habla acerca también de Enoc y que es de un libro muy interesante, muy cortito, pero muy profundo y muy directo. Yo me atrevería a decir que muy fuerte, que es el libro de Judas. Y en el libro de Judas vamos a ver los versículos del 3 al 4, después veremos los versículos del 14 al 15 y después del 20 al 23. Primeramente entonces veamos los versículos del 3 al 4 del libro de Judas para entender el contexto de por qué es que está escribiendo esto Judas. Vamos a ver qué es lo que vemos en este libro. Dice así, versículos 3 al 4. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Hagamos una pausa, porque aquí podemos ver cómo Judas, en su idea original, él pensaba escribir acerca de la salvación que compartían. Es decir, muy probablemente iba a escribir algo como lo que podemos encontrar en el libro de Romanos, donde nos habla de la salvación y lo precioso de la salvación, de la gracia del Señor, el gran precio, el gran valor que tiene la salvación. Probablemente él quería escribir algo así, o incluso en el mismo libro de Hebreos, que también da un enfoque impresionante acerca de la obra redentora del sumo sacerdote que tenemos en Cristo Jesús. Esta tal vez era la idea que tenía Judas. Pero aquí hace una vuelta y da como una curva y dice lo siguiente: tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos, sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema. Y cambia entonces el tono, cambia el tema. Escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Empieza a hablar entonces de un aspecto incluso apologético, donde quiere dar a entender que debemos de cuidar la fe, guardar una sana doctrina, guardar una fe basada realmente en las Escrituras. El versículo 4 dice lo siguiente, da la explicación. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral.
Tristemente, esta es una predicación algo cotidiana en nuestros días, algo cotidiana en muchas iglesias, por muchas personas, o algunas de ellas. Personas que dicen que la gracia de Dios es tan grande que una vez que tú vienes a Cristo, no te tienes que preocupar más y puedes hacer con tu vida lo que quieras, al grado de llevar una vida inmoral. Y llegan a decirte, no te preocupes, tu salvación está cubierta, todo está bien, haz lo que tú quieras. Y lo pueden decir de manera directa o lo pueden decir de manera indirecta, pero de alguna manera es un tipo de filosofía o de enseñanza que se ha llevado por mucho tiempo en algunos lugares. Y aquí Judas está preocupado por eso, porque esto estaba sucediendo también ya en el tiempo en el que él escribe este libro o esta carta. Dice seguida la palabra: la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Este es el contexto de Judas. Es muy importante que lo entendamos. Este es el contexto en el que escribe Judas. Escribe preocupado por la predicación o la enseñanza que se daba acerca de tener en poco la gracia del Señor, tener en poco la fe del Señor. Este es el contexto, y en ese contexto es que en los versículos 14 y 15 aparece lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice así: Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán. Muy importante y muy precioso ver cómo el Espíritu Santo da esos énfasis tan interesantes. ¿Por qué? Nos dice aquí, Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán. Está especificando que habla del Enoc que tú y yo acabamos de leer, que caminó con Dios íntimamente. ¿Por qué lo hace? Porque si tú ves en las Escrituras te vas a dar cuenta que hubo también algunos otros Enocs, entre ellos, por ejemplo, el hijo de Caín. Fue Enoc también, se llamó Enoc, pero no es este mismo Enoc. Es ahí donde el Espíritu Santo da esta explicación tan clara, ¿no? Y dice, Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, especificando el Enoc que estamos viendo hoy. Dice así: profetizó acerca de estas personas. Hagamos una pausa ahí. Aquí cambia un poco el rol de vida de Enoc. Hemos visto que Enoc era un hombre que agradaba a Dios. Hemos visto que Enoc fue un hombre que vivió íntimamente con Dios. Hemos visto que Enoc fue un hombre que caminó en intimidad con Dios. Pero entonces ahora aquí el rol de Enoc cambia al de ser un profeta. Qué interesante este rol que está trabajando aquí Enoc, o que la Escritura nos enseña acerca de Enoc. El profeta que está hablando una palabra por parte de Dios. Quiero decirte algo, hermano. Tú y yo, si anhelamos caminar con Dios en intimidad, vivir en intimidad con Dios, uno de los aspectos que tendremos que hacer es precisamente el convertirnos en profetas. ¿De qué manera? Al proclamar la palabra de Dios. Sabemos que en la Escritura está la revelación completa de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos la revelación completa de Dios, pero ¿quién la va a proclamar? Decía Pablo, ¿quién va a escuchar si nadie les predica? Tú y yo tenemos que convertirnos en esos profetas. Y entonces aquí dice la Escritura, profetizó acerca de estas personas. Enoc profetizó acerca de estas personas que iban a estar siendo falsos maestros, trayendo enseñanzas de perdición. Y dice así, esto fue lo que mencionó Enoc: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Qué palabra tan fuerte es la que estaba dando Enoc. Y sabes una cosa, es aquí donde vemos el poder de la palabra de Dios, que es tan viva y que se mueve en medio de las generaciones y en medio de todos los tiempos, donde se cumple la Escritura que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Porque esta palabra profética que estaba dando Enoc
Era una palabra profética para aquellos de su tiempo que estaban por vivir el diluvio, pero también fue una palabra profética para aquellos que estaban viviendo en el tiempo de Judas. ¿Y qué crees? Que es una palabra profética también para nuestros tiempos. Interesante cómo el Señor movió a uno de los primeros hombres de la tierra para dar una profecía que se iba a extender tan lejos, miles de años después. Enseguida el libro de Judas nos menciona qué debemos de hacer entonces ante esto, qué situación debemos o qué actitud debemos de tomar ante esta situación. Y ahí es lo que vamos a analizar en los versículos 20 al 23, donde la Escritura nos dice: pero ustedes, queridos amigos, es decir, nosotros, atención aquí, porque vamos a entrar en un punto muy interesante que yo espero en Dios que sea de mucha bendición para tu vida. Dice así: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Primer aspecto muy importante: edificarse unos a otros. En vez de estar perdiendo el tiempo en discusiones y en disensiones y en algún otro tipo de cosas, deberíamos de estarnos edificando unos a otros. Aquellos que por la gracia de Dios han recibido o han comprendido más la Escritura deben ayudar a aquellos que están iniciando en la fe. Debemos de ayudarnos unos a otros. Ahí es donde los ministerios cobran tanto valor. Ahí es donde el ministerio de los niños cobra tanto valor, donde las maestras están enseñando a los pequeños y los están guiando a la fe, los están edificando. Ahí es donde el ministerio de jóvenes, de adolescentes adquiere tanto valor, donde los pastores de jóvenes están preparándose para edificar a sus jóvenes. Ahí es donde el ministerio de mujeres, de varones adquiere tanto valor, porque podemos edificar a nuestros hermanos en la fe. Pero atención, esto lo podemos hacer en nuestra vida común en la iglesia, edificarnos unos a otros, tener esa coinonía, esa armonía que nos lleve a crecer más y más en el Señor. Pero que hay algo que a mí me llama mucho la atención y que el Señor ponía muy fuertemente en mi mente y en mi corazón, y es la parte donde nos dice que debemos de orar en el poder del Espíritu Santo. Orar en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Y para profundizar un poco más, quisiera usar el ejemplo de un personaje que es muy famoso en el ambiente de la iglesia, de la historia de la iglesia, y este personaje es Juan Bunyan. Juan Bunyan es uno de los más grandes representantes del puritanismo, por ejemplo. Él era analfabeta, casi analfabeta antes de su conversión, casi no sabía leer, pero cuando se convierte a Cristo, llegó tanta pasión a su corazón que empezó a prepararse para leer y escribir. Aprendió a leer prácticamente por amor al Evangelio. Muy interesante el tiempo social en el que él vivió, porque él luchó por la libertad de la predicación pública en el tiempo en que la iglesia anglicana en Inglaterra estaba trabajando de una manera muy rígida. Este autor, Juan Bunyan, es conocido como el escritor del famoso libro El progreso del peregrino, que es una de las obras literarias más famosas de la historia y que ha sido traducida a más de 200 idiomas alrededor del mundo, y es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Qué tremendo trabajo hizo este hermano. Y él, dentro de su literatura, tiene un libro del que hizo una recopilación otro teólogo, y este libro, que yo te invito a que si lo puedes conseguir lo hagas, lo puedas conseguir incluso hasta en internet. El libro se llama Cómo orar en el Espíritu y hace las siguientes menciones que leeré aquí al pie de la letra. Juan Bunyan decía lo siguiente: la oración es abrir el corazón o el alma a Dios, el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios.
Qué descripción tan tremenda acerca de la oración. Y dice enseguida lo siguiente: orar por medio de Cristo, orar en comunión con Cristo y orar con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo dependen tanto uno de otro que encontrará que es imposible que nuestras oraciones lleguen a Dios sin esta comunión. En el mismo libro se menciona a la letra también lo siguiente: de igual manera, si sus oraciones no son presentadas con la ayuda, mucha atención hermano aquí, porque yo creo que esto es una de las cosas que el Señor quiere tratar con su iglesia en estos tiempos de contingencia, en esos tiempos de pandemia, de angustia y de dudas que puedan existir. Dice así: de igual manera, si sus oraciones no son presentadas con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, puede suceder que esté actuando como los hijos de Aarón cuando ofrecieron fuego extraño. Recuerde este doloroso incidente. ¿Qué comparación tan terrible hace? Si usted y yo estamos orando nada más orando porque queremos orar y terminar ya rápido y seguir con nuestras cosas, y no tenemos una sensibilidad, una sinceridad, una intimidad con Dios profunda, y no estamos entonces por lo tanto siendo dirigidos por el Espíritu Santo, entonces nuestra oración se convierte como la oración que realizaron los hijos de Aarón. ¿Y sabe qué es lo que sucedió con ellos? Levítico capítulo 10 versículos del 1 al 3 dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerquen o se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Qué terrible situación vemos aquí. Cuando están ofreciendo un fuego extraño al Señor, los hijos de Aarón, algo que Dios no les había mandado. El mismo Juan Bullán menciona más adelante en su libro también lo siguiente. Dice: hablaré más de esto más adelante. Mientras tanto, recordemos que aquellas cosas que no son pedidas por medio de la enseñanza y de la ayuda del Santo Espíritu no pueden ser de ninguna manera según la voluntad de Dios. Atención con eso. Si el Espíritu Santo no es quien te está dando en tu mente, en tu corazón, por medio de la revelación de la Escritura, el por qué orar, entonces olvídate que eso sea algo de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a decir por qué debes de orar. Para que nos quede más claro esto, veamos lo que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. Y dice enseguida: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué importante es en nuestra intimidad, en nuestro caminar íntimamente con Dios, desarrollar esta vida de oración guiada por el Espíritu Santo. Es muy importante. Quiero leerte una frase más del libro de Juan Bullán. Dice así, y esto va para todos aquellos que sirvan incluso en alguna iglesia o estén en algún lugar y tal vez estén viéndonos. Dice así: ninguna persona o iglesia en el mundo puede acudir a Dios en oración excepto mediante la ayuda del Espíritu Santo, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, al Padre, según Efesios 2:18. Comentaré brevemente sobre estas escrituras
debido a que contienen tan completa revelación del espíritu de oración y de la incapacidad de la persona para orar sin la ayuda del Espíritu Santo. Qué interesante ver que sin el Espíritu Santo realmente somos incapaces de orar conforme a la voluntad del Señor. Qué importante esa presencia del Señor, esa llenura del Espíritu Santo que tanto requerimos para poder orar. Y quiero decirte algo, todo esto o esta pasión o este énfasis que estaba poniendo Juan Buyán en este libro sobre el orar en el Espíritu, lo hizo en medio de una generación que en su tiempo en la iglesia anglicana utilizaban un libro de oraciones. Un libro donde eso era lo que específicamente tenían que orar. Entonces Juan Buyán, él levanta la voz y dice, no, es que podemos orar de lo más profundo de nuestro corazón y presentarnos con sinceridad delante de Dios, humildemente, llegar delante de Él con la influencia, la llenura del Espíritu Santo y orar entonces lo que Él quiere que oremos. Y fue por esto y por la predicación pública, por ese tipo de pensamiento, que fue enviado a la cárcel. Es por eso que estuvo ahí algunos años. Qué importante es orar en el Espíritu. Usted y yo tenemos que orar más en el Espíritu Santo. Vamos a los versículos 21 en adelante. Dice así la palabra en el libro de Judas. Dice que una vez que hemos también orado en el Espíritu, dice, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. ¿Sabes? La misericordia de Dios es algo tan grande. Es tan grande que lo damos por hecho cada día. Muchas veces se ha hablado de pasajes tan escalofriantes como el que acabo de leer de los hijos de Aarón, donde vemos la justicia de Dios y vemos cómo Él quemó a estos hombres, pero se habla muy poco, y es lo que más abunda, de la misericordia de Dios. Porque es en pequeñas ocasiones en la palabra de Dios donde vemos la justicia directa de Dios de una manera muy fuerte, pero es en repetidas y en muchas más ocasiones donde vemos la misericordia de Dios. Y dice el 21 entonces, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Versículo 22. Deben tener compasión, atención aquí, de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros, fíjense muy bien hermanos, atención aquí. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Aún dentro del cuerpo de Cristo, nosotros debemos de tener la guía del Espíritu Santo para arrebatar a algunos de nuestros hermanos que tal vez están creyendo que pueden vivir una vida inmoral y que no va a pasar nada. Rescatarlos, arrebatarlos de las llamas del juicio, es lo que dice aquí la Escritura. Mostrarles compasión. Compasión a ellos, pero aborreciendo el pecado. Porque el pecado es algo que aborrece Dios mismo. Veamos algunas conclusiones. Qué importante es tener una fe que nos haga vivir íntimamente con Dios, que nos haga caminar íntimamente con Él, vivir íntimamente con Dios, caminar íntimamente con Dios, orar en el Espíritu para tener esta comunión. Yo te pido que grabes muy bien esto en tu mente, en tu corazón. Vivir, caminar íntimamente con Dios, orar en el Espíritu. Y con esto, qué importante, hermanos y hermanas,
es cuidar de nuestra familia cercana, de nuestra esposa, de nuestros hijos, para que puedan caminar con el Señor. Claro que ellos van a tomar sus decisiones en algún momento, pero eso no nos excluye de la responsabilidad que tenemos de dirigirlos hacia el caminar con el Señor, de mostrarles el camino, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y después de eso, hermano, en este orden, qué importante es cuidar de la familia de Dios para que se mantengan en una vida íntima de fe, en un caminar íntimo con el Señor. Porque sin fe, sin ese emuná, sin fidelidad, sin esa practicidad de adoración, es imposible agradar a Dios. Ese tiempo que estamos viviendo, estamos en las manos del Señor y debemos de confiar en Él. Y yo quiero recordarte esto, hermano, y lo hago con mucho cuidado. Yo no quiero sonar fatalista, ni quiero sonar de una forma como que quisiera infundir miedo, no. Pero la palabra es muy clara. Y la palabra nos dice que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos y sea que muramos, somos del Señor. Y la palabra nos dice, hermano, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Así también hay otras promesas de la Escritura, como la que leyó Memo hace un momento del Salmo 23. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. También el Salmo 91, que nos dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero debemos de ser guiados en nuestro andar y caminar con Dios por el Espíritu Santo. Que caminemos, que vivamos en intimidad con Dios como caminó y como vivió Enoc. Que esa sea nuestra oración y nuestro continuar, si el Señor así lo dispone, después de que pase toda esta situación. Debemos de caminar con Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por la bendición que nos das de poder estar en contacto por estos medios, pero sobre todo por la gran bendición que nos das de tener a tu Espíritu Santo que nos une, nos mantiene en una misma mente, en un mismo espíritu. Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús, de manera humilde, que nos ayudes a vivir íntimamente contigo, que nos ayudes a buscarte en oración, que nos ayudes a estar llenos del Espíritu Santo. Sabemos que estamos sellados por el Espíritu, pero necesitamos la llenura del Espíritu día a día, porque este mundo nos quiere a veces distraer, o en muchas ocasiones constantemente nos quiere distraer, pero por eso te necesitamos, Señor. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo. Padre, yo en este momento quiero pedirte con mucha humildad también por todos aquellos que nos están siguiendo en esta transmisión. Yo te pido que tu bendición les acompañe. Yo te pido que sobre todo la bendición del recordar quién eres tú y quiénes somos nosotros. Que tu bendición de arrepentimiento venga a sus casas, a sus corazones, y que eso les haga voltear sus ojos a ti, Señor, y recordar que todo se trata de ti y no de nosotros. Que tú eres Dios y que tú sigues en el trono en medio de cualquier situación. Y decidir seguir a Cristo. Decidir convertirse en un discípulo de Jesús. Gracias por ese tiempo, Señor. Trae tu bendición. Y te seguimos pidiendo por aquellos que están pasando una situación muy complicada en medio de esto, Señor. Aquellas personas que viven de día a día, que no tienen que comer, por los niños, por los ancianos. Te pedimos de tu misericordia, Señor, para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, para concluir quiero darles unas citas para concluir con este tiempo y orar. Dice 1 de Pedro 5:7.
Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Juan 14:27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y Filipenses 4, del 6 al 7 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, bendito Padre, porque a través, Señor, aún de estas circunstancias, tú no solamente nos das esta paz, nos das esa tranquilidad para poder ver bien, estar tranquilos, sino que también nos retas, como este domingo, Señor, al arrepentimiento, nos retas a que en verdad no te entreguemos las obras, sino que te entreguemos lo mejor. Vivamos 100% para ti, Señor. En verdad, vivamos para tu gloria en todos los aspectos de nuestras vidas, en todo momento, con toda persona, en toda situación. Vivamos como tú viviste aquí en la tierra, Cristo Jesús. Te necesitamos, Señor. Venimos a ti y ayúdanos, Señor, a crecer en esa intimidad contigo el resto de nuestras vidas, vivir en intimidad contigo, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder mostrar a otras personas que tú salvas, bendito Padre, mostrar tu precioso carácter, tu precioso mensaje de salvación para tanta gente que lo necesita. Te pido por cada familia, te pido por toda la iglesia, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, les amamos mucho, que pasen un feliz domingo, una excelente semana. Les amamos. Gracias.